días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema anecdótico pero interesante, la Estatua de la Libertad y la máquina de coser Singer. ¿Qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver. La historia es cómo la viuda de Singer, el inventor de la máquina de coser, termina siendo la cara de la Estatua de la Libertad. El tema empieza así. La mujer se llamaba Isabelle Eugène Boyer. Era francesa, nació en París en diciembre de 1841. Tenía una cara extraña porque el padre era africano y la madre inglesa. Entonces había heredado un rostro muy particular de esa mezcla de razas, con una belleza natural muy importante y muy especial. No era la belleza común, sino con rasgos afro, con rasgos ingleses. Si miramos bien la imagen de la estatua, vemos que no es una cara común, es una belleza especial. Tenía, por supuesto, un rostro casi perfecto, y al cumplir los 18 años empieza a trabajar de modelo publicitaria, aprovechando su cuerpo, su cara, empieza a aparecer en fotos, en imágenes, en desfiles de ropa. En esos desfiles de ropa conoce a Isaac Singer. Ella tenía 20 años, Isaac Singer tenía 52. ¿Y por qué? Porque Isaac Singer era el publicista, porque en los desfiles de ropa trataba de vender su máquina de coser. Entonces, terminan casándose cuando ella cumple 22, en 1863, en Nueva York. Luego de 12 años de matrimonio, 6 hijos, en esos 12 años tienen 6 hijos, Isaac Singer fallece, dejándole ya toda la fortuna a ella, transformándola en la mujer más rica de Francia, porque es bueno vivir a Francia nuevo. Por supuesto, ella sigue yendo a reuniones, a todos esos lugares de gente de dinero, criando sus hijos, y conoce 4 años más tarde a un holandés llamado Victor Reuside, perdón por la pronunciación, un cantante lírico, violinista de éxito internacional, que a pesar de venir de clase media, termina convenciendo al rey italiano Umberto I que lo nombre duque de Camposel. Entonces Isabel pasa a ser duquesa de Camposel. Vemos cómo va creciendo su inserción en la sociedad. En esas reuniones de duques, princesas y todo eso del año 1800, conoce a un escultor famoso llamado francés, Frédéric Bartholdi, que le había firmado el contrato con el gobierno de Francia para construir una estatua que represente la independencia de Estados Unidos, para regalar a Estados Unidos en el año 1876, a 100 años de la independencia, el 4 de julio de 1876. La idea del escultor, que no se quedaba con cosas chiquitas, era construir una monumental estatua con físico de diosa griega. Si miramos la estatua lo tiene, que represente una mujer con una antorcha, que era la imagen de la libertad, de la iluminación, y en la otra parte unas placas con la fecha de la Declaración de la Independencia. Y empieza a trabajar en eso. Cuando conoce a la duquesa, Isabel, queda como impresionado por la cara y la convence de que le firme un contrato para usar esa cara como modelo para su estatua. Estamos hablando de 1850, 1870. Por supuesto, tuvo que firmar el contrato el marido, porque las mujeres todavía no tenían la libertad de firmar contratos. Entonces, con la anuencia del duque, pudieron hacer el contrato para que ella ponga su cara para esa estatua. Ella sigue su vida
El duque muere en 1887 y a los 4 años ella se casa con un coleccionista de arte, con quien vivió hasta su muerte. Isabel murió en 1904 a los 62 años y está enterrada en el cementerio Pace en París. Ahora entremos en lo que es la Estatua de la Libertad, porque hasta ahora vemos la cara de Isabel como el rostro. Pensemos que la Estatua de la Libertad, si la guerra civil americana, Estados Unidos, su guerra civil, duró entre 1861 y 1865. Fueron 4 años de una cruel batalla de hermanos. Es decir, que cuando llega 1876, para festejar el centenario, el país estaba destruido. Habían matado hermanos con hermanos, estaban divididos por cuestiones políticas. No era un buen momento para que Francia le regale algo por la independencia. Entonces, el país estaba en plena reconstrucción política, económica. La idea de acabar la estatua para esa fecha no era bueno, pero aparte el escultor quería ir a Nueva York a buscar el lugar donde construir la estatua y dejarle las directivas al gobierno americano, al gobierno de Nueva York en ese caso, para construir la base. La base les construyó en Nueva York. Lo que trajeron de Francia fue la estatua en bronce. El primer viaje que hace Bartholdi a Nueva York es en 1870, donde había armado una imagen de terracota de la estatua para mostrar lo que iba a ser. Después vinieron algunos cambios, pero esa imagen de terracota original de la estatua, que es pequeña, debe tener 1 metro, está en el Museo de Bellas Artes de León todavía, guardada como una reliquia de lo que vino después. El problema es que Francia, en 1871, entra en guerra con Prusia y pierde, donde le deja a Prusia Alsacia, Lorena, y le pasa, es decir, al Imperio Alemán. Prusia era parte del Imperio Alemán. Entonces el proyecto quedó paralizado, perdiendo la guerra, no tenían dinero. Ahí viaja, en el 71 recién viaja, va a Estados Unidos, eligen el lugar. El presidente Grant, presidente estadounidense, en Nueva York le concede a Francia la isla Verdoloc, que actualmente es la isla de la Libertad, donde quieren erigir el monumento. La isla Verdoloc era una isla militar, había sido una base militar en época de guerra. ¿Por qué? Porque está justo a la entrada de Nueva York. Se suponía que no venía ninguna otra guerra, estamos en el año 1870, después vinieron 2 grandes, así que bueno, pero se suponía que esa isla no iba a ser más militar y que ahí podían levantar una estatua gigante. El trabajo de hacer esta estatua en bronce, porque eran partes que después se soldaron, tiene una estructura metálica dentro muy, muy importante, incluso tiene un ascensor para llegar hasta la corona. El ascensor es algo mucho más moderno. Recién terminó 10 años después, el 28 de octubre de 1886, se inaugura la Estatua de la Libertad, pero ya con la presencia del presidente Cleveland, que era el antiguo gobernador de Nueva York, entonces más todavía. Entonces cuando entramos a Nueva York nos encontramos con esa estatua gigantesca de esa diosa antigua con el rostro de Isabel Boyet. Pensemos que significa que es un regalo de un país hermano y que significa la libertad en Estados Unidos. Muchas gracias.